Vamos a ver Framework MDA, que les debe sonar de algún lado porque si bien es una cosa súper básica del diseño, lo tienen que haber escuchado en algún video, siempre se hablan de mecánicas, dinámicas y estéticas, como está acá. Pero bueno, como me dijeron que iba a ser público general en sí, quería venir con algo bien básico, algo bien que les dé más preguntas que respuestas, pero que esas preguntas los impulsen a la curiosidad del desarrollo de juegos, por lo menos. Primero que nada, ¿quién soy? Mi nombre es Matías Paredes, soy diseñador de juegos desde 2015 y acá tengo algunas cositas. Soy game designer en Versatile Box, es mi actual trabajo. Trabajo con Martín Isla, que dio la charla recién. Soy locutor en Las Cartas sobre la Mesa, un podcast sobre juegos de mesa. Soy diseñador de juegos de mesa publicado por Battonshy y estoy actualmente trabajando también con Raviol, que es un grupo de dos personas donde hacemos juegos de mesa a pedido. Eso es básicamente quién soy, creo que está bien. Fun fact, no tengo ni idea cómo armar presentaciones, esta es una de mis primeras experiencias con eso, así que téngame paciencia. Pero creo que les puede llegar a gustar. ¿Qué es esta charla en sí? Es una pseudo traducción y simplificación glorificada del paper original que me inspiró a hacer juegos en general. MDA, A Formal Approach to Game Design and Game Research, es el paper original. Es un paper súper cortito, por eso la charla va a ser súper cortita también. Lo que quería hacer es traerles al español o traerles a la mesa este paper tan lindo, chiquitito, y que puedan aprender como aprendí yo al principio. Lo primero que hice cuando no tenía experiencia fue buscar toda la información que podía y me choqué con este artículo. Y lo resumí, estuvo lindo, fue una tarde que aprendí bastante, pero hoy viendo otra vez lo que yo resumí, lo que yo marqué con resaltador, no tenía ni idea que estaba resaltando. Así que lo que quería hacer era hacer una revisión de lo que realmente me sirvió de ese artículo y traerlo a esta charlita. ¿Por ahora vamos bien? Sí, sí, todo bien. Buenísimo. ¿Qué es MDA? Mecánicas, dinámicas y estéticas. Mechanics, Dynamics and Aesthetics. Es la primera aproximación o una de las primeras aproximaciones al diseño moderno que conocemos hoy. Fue una organización que tuvieron ellos para decir, bueno, vamos a ver cómo desglosamos lo que son los juegos en sí, tanto juegos de mesa como videojuegos, para que sean, para que puedan ser criticados correctamente, para que puedan ser investigados correctamente y diseñados correctamente, que es lo que nos importa a nosotros. Fue planteado por Robin Hunick, Marc LeBlanc y Robert Subeck. No confundir Marc LeBlanc con el actor, Matt LeBlanc. Me costó un huevo encontrar una foto del señor porque todas las fotos eran de Matt LeBlanc. Esta charla la hicieron en el 2001 en la GDC por primera vez y la repitieron hasta el 2004 con la edición de Marc LeBlanc. Básicamente lo que busca este framework, este estilo de diseño, este estilo de vida casi, es artefactorizar lo que es un juego. ¿Qué significa esa palabra rara inventada? Quieren unificar el game design, el desarrollo y las críticas de ciertos juegos a través de tratar los juegos como un artefacto, en vez de una pieza de media, una pieza de contenido. Buscan mejorar la iteración para desarrolladores e investigadores, o sea que sea fácil reconocer dónde está fallando nuestro juego y corregirlo instantáneamente, y simplificar el desglose y la descomposición de los juegos para su estudio. Como decía antes, el MDA toma los videojuegos como artefactos a diseñar. ¿De qué nos sirve tomarlos como artefactos? Lo podemos analizar de manera cualitativa e iterativamente. O sea, nosotros podemos tomar cada elemento de nuestro juego y estudiarlo por separado como si fueran piezas de una máquina grande. Analizamos el resultado para refinar la implementación, o sea, analizamos lo que nos quedó para ver qué tan bien lo implementamos, y analizamos esa implementación para refinar el resultado final. Es una cosa que se retroalimenta de resultado e implementación.
Como vemos acá en estos dos grafiquitos, mecánicas son básicamente código y reglas, dinámicas son básicamente comportamientos y el proceso, y estéticas son básicamente emociones y la diversión, contrario a lo que se cree de decirle estética a puramente lo artístico. En este caso tenemos algunos ejemplos también de qué son mecánicas, dinámicas y estéticas, pero vamos a volver a esta diapositiva después. MDA. Los juegos son hechos por equipos de developers y consumidos por jugadores. Son comprados, consumidos y dejados de lado como todo producto. Entonces, nosotros como diseñadores creamos un juego, una experiencia, y un jugador o una jugadora los consume. Eso es súper simple. Ahora, la diferencia entre este medio y otro es que su consumo no es predecible. ¿Chito? Volviendo a esta diapositiva, lo interesante de tomar estos juegos como artefactos es que la artefactización es importante porque al trabajar con videojuegos, creando sistemas complejos, dinámicos y a veces no predecibles, como decíamos antes, tenemos que trabajar con mucho cuidado de hacer cambios para lograr una experiencia que queramos específicamente. El framework MDA desglosa en componentes la experiencia y consumo de los artefactos. Lo desglosa en reglas, sistemas y diversión. Y ya vamos a ver por qué la diversión está entre comillas. Y le da una contraparte más del palo de diseño, que es mecánicas, dinámicas y estéticas. Siendo cada uno mecánica con reglas, dinámica con el sistema y estética con la diversión. Ahora, la parte que más me gusta, que son las definiciones. Yo soy una persona que le gusta mucho las definiciones. Mecánica describe los componentes del juego, a nivel de algoritmos y datos. Es lo más pseudo duro y matemático que podés encontrar en un juego. La dinámica describe el comportamiento de las mecánicas sobre el jugador o jugadora, actuando sobre los inputs y outputs a lo largo del tiempo. Ya vamos a entrar más en detalle con dinámica. Esta es una definición nada más. Y estética describe la respuesta emocional deseada en los jugadores cuando interactúan con el sistema del juego. Como vemos, hay relación entre cada una de ellas. Por ejemplo, acá estamos hablando del sistema del juego y estamos diciendo que la dinámica es parte de un sistema. Las mecánicas, o sea, tenemos varias formas de verlo. Tenemos esta forma interesante que es ponerlo en perspectiva. Si tenemos la perspectiva de un diseñador, vamos a ver primero la mecánica, después la dinámica y después la estética. Si tenemos la perspectiva de un jugador, vamos a ver primero la estética, después la dinámica, después la mecánica. Como diseñadores y diseñadoras, las mecánicas dan un pie a un sistema dinámico de comportamientos. Entonces, las mecánicas son lo que nos crea las dinámicas, entre comillas. Lo cual desemboca en una experiencia estética. O sea, una emoción que evocamos en el jugador y una experiencia que nosotros intentábamos desde el principio. Desde el punto de vista del jugador, la estética pone en tono del juego. Nosotros lo primero que vemos es de qué trata el juego, qué es lo que nos hace sentir el juego, y en base a eso podemos observar las dinámicas. Che, si aprieto esto, pasa esto. Y de qué manera se modifica el entorno. De una manera observable. Eso nos hace entender la mecánica. Eso como jugadores. Nos hace entender la mecánica. Cuando trabajamos con juegos, es importante considerar ambas perspectivas. Es interesante cómo un pequeño cambio puede desencadenar en un cambio de perspectiva grandote. Pensar como jugador nos lleva a un diseño más basado en experiencia, y pensar como diseñador nos lleva a un tipo de diseño más basado en las features, el contenido del juego en sí. Vamos a ir de a poquito con cada una de las cosas. Estéticas. ¿Por qué arrancamos por estéticas? Porque es cómo lo va a ver el jugador y cómo tenemos que pensarlo nosotros. Nosotros queremos que el jugador reciba la experiencia que nosotros intentamos llevarle. Entonces, siempre está bueno pensar desde el lado de la experiencia en un principio para ver qué es lo que estamos intentando hacer, qué es lo que intentamos evocar en el jugador. ¿Qué hace divertido un juego en sí?
La respuesta es que no tengo ni idea y nadie debería tener idea, por una cuestión de que la palabra divertido es una forma muy limitada de hablar sobre lo que es el videojuego en sí. Un videojuego, o sea, podemos comparar muchos videojuegos y hay muchas razones por las cuales son divertidas. Hay juegos que me gustan porque son muy lindos, hay juegos que me gustan porque son desafiantes, hay juegos que me gustan por la combinación de ambas, pero no necesariamente tiene que haber una sola cosa que hace que el juego sea divertido. Cuando hablemos de un juego en el futuro, nos olvidamos de la palabra divertido y gameplay, y nos enfocamos en los siguientes conceptos. Estos conceptos están en inglés, pero para su placer los he traducido. Juegos de sensación. Son aquellos que realzan los sentidos y sensaciones. Es bastante claro. Todas son bastante autorreferenciales en ese sentido. Por ejemplo, de fantasía son elementos fantásticos, de narrativa tiene una historia. Con leer el título ya te das una idea más o menos de qué es lo que intenta hacer ese tipo de taxonomía, digámosle. Pero lo que intentamos acá es crear un vocabulario en el cual nos entendemos todos sabiendo qué tipo de experiencia estamos buscando en el jugador. Entonces, juego de sensación realzan los sentidos y sensaciones. Por ejemplo, uno de mis juegos favoritos, el Katamari Damacy. Es un juego con muchos estímulos, es un juego muy bonito y realza las sensaciones de que somos chiquititos, por ejemplo. Juegos de fantasía. Tienen elementos fantásticos y están inmersos, y pueden estar inmersos, en un mundo de fantasía. Como por ejemplo el Dark Souls. Juegos de narrativa tienen una historia central e importante. ¿Por qué es importante decir que es central e importante? Porque hay muchos juegos que tienen una historia. O sea, el Katamari Damacy tiene una historia, el Dark Souls tiene una historia. Pero no es lo que nos motiva a seguir. No es necesariamente lo que nos motiva a seguir. Por ejemplo, juegos como Heavy Rain, sin una historia, no son el mismo tipo de divertidos, entre comillas otra vez. Juegos sociales donde existe un marco para interactuar con otras personas. Todos estos juegos no tienen nada en común con, por ejemplo, el VRChat, que es un juego específicamente para interactuar y está apuntado a jugadores sociales o jugadores que buscan amplificar sus herramientas sociales. Estos juegos casi que te diría que no tienen nada en común entre sí, por eso están separados en distintas categorizaciones de diversión. Estas estéticas, este vocabulario estético, está, o sea, incluye estos términos, pero no está limitado solamente a estos términos. Vamos a ver cuatro más y no son todos los que hay. En el paper no aclara muchos más. No es interesante saber cuántos hay en sí, sino saber que no estamos limitados bajo este concepto, sino que estamos ayudados por el mismo. Por ejemplo, juegos de desafío es otra clasificación. Se prioriza la competencia y el desafío, como por ejemplo el Doom. Juegos de descubrimiento, donde no conocemos el territorio ni los desafíos que surgen. Es la gran mayoría de los juegos, pero es muy interesante acotarlo a juegos donde realmente el descubrimiento es algo importante para el, sí, para el juego en sí. En Doom, si bien también tiene parte de descubrimiento, no nos importa tanto el escenario ni el desafío, sino la manera en la cual lo encaramos. Un ejemplo es Final Fantasy. Siempre tenemos mapas nuevos, tenemos zonas nuevas y es reinteresante ver qué es lo que está más allá. Juegos de expresión es donde nos permite crear contenido esencialmente, no es únicamente eso, pero nos permite crear contenido. Un juego muy clásico de eso es el Sims. En este juego estamos incentivados a ser creativos, estamos incentivados eh, a dejar nuestra marca en el juego en sí. Juegos de pasatiempo, que son juegos con elementos de ingenio, por ejemplo el The Witness. Básicamente son juegos que pasatiempo capaz suena un poco despectivo, pero son juegos donde el foco está en el desafío mental. La combinación, antes de llegar a eso, la combinación de estos términos, porque no es que cada término
tiene asociado un juego y cada juego tiene asociado un término. Puede tener varios. Por ejemplo, podemos decir que el Heavy Rain tiene su desafío, tiene su narrativa y, no sé, por ejemplo, es un juego de pasatiempo porque puede llegar a desafío, pasatiempo y descubrimiento. Pero en ese caso, la combinación de todos estos conceptos lo que hacen es definir la diversión. Esta taxonomía nos deja orientar el juego a diferentes jugadores y crear modelos estéticos. ¿Qué es un modelo estético? Es una manera de usar el vocabulario estético para describir dinámicas y mecánicas. Por ejemplo, en juegos competitivos, que tenemos social y desafío, es importante orientar la estética del juego para soportar la jugabilidad competitiva. Eso es muy claro, pero decir, o sea, ver qué cosas podemos agregar al juego para que sea competitivo. Dar un buen feedback de quién va ganando, recompensar a quien mejor juegue. Puede haber, no sé, una presión de tiempo también para ver cuándo termina la partida y que esté bien señalizado. Si no se sienten estas cosas, el juego es menos interesante. No objetivamente menos interesante, sino subjetivamente para los jugadores, capaz menos interesante. El diseño de juegos todavía no es ciencia cierta, y digo todavía porque, qué sé yo, capaz en un futuro lo es, pero normalmente se lo acerca más a lo artístico que lo mecánico o que lo sistémico, entonces no hay una ciencia cierta para estas cosas. El juego apunta a ser menos interesante cuando fallan estas cosas. Por eso está bueno tener frameworks, basarnos en modelos en frameworks en sí, para ver cómo desglosamos nuestro juego y nos damos cuenta de estos errores. Modelos dinámicos. Las dinámicas trabajan para crear experiencias estéticas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Cuando nosotros tenemos una estética bien definida y una mecánica bien definida, empieza a crearse en el medio lo que es la dinámica. Y la dinámica sostiene la estética, así como la mecánica sostiene todo, la dinámica sostiene la estética. La dinámica son todas esas cosas que ocurren a través de la mecánica que fluyen para crear una sensación en el jugador a través de la estética. Por ejemplo, el desafío puede motivarse con oponentes y presión temporal. La sociabilidad puede motivarse implementando objetivos que sean más complicados para jugadores solitarios. Entonces, tenemos un juego online. Una misión es más fácil si la haces con amigos. O si la haces con gente que contrataste en el mismo juego. Que hay muchos juegos que ofrecen eso. La expresión se logra incentivando al jugador a dejar su marca, como por ejemplo modificación de personajes, creación de contenido. Hay muchos ejemplos de esto. Y acá mi parte favorita, que aprovecho siempre que puedo de la radio. Y ahí les dejo una imagen de la radio, que es un capítulo que me gusta mucho. Ejemplo para darle con un caño al Monopoly. Porque siempre es un buen momento para darle un caño, con un caño al Monopoly. Los líderes o líder del juego, o sea, quien va ganando, se va haciendo continuamente más rico. O sea, si ya compraste muchas propiedades, todos sabemos jugar Monopoly. Si ya compraste muchas propiedades, cuando caiga la gente, te va a tener que pagar a vos. Entonces la gente que ya tiene propiedades y tiene plata, se va haciendo más rica. Cualquier similitud con la realidad no es coincidencia. Los jugadores que van perdiendo se van quedando cada vez más sin dinero. El jugador pobre se va haciendo cada vez más pobre. A medida que la brecha crece, la tensión dramática y la agencia, o sea, la posición que tiene el jugador para cambiar su entorno, se pierde completamente. Ya está, ya perdí. Ya no tiene sentido seguir jugando o seguir metiéndole onda al juego para que para completarlo. En muchas partidas, acá, todas mis partidas de Monopoly, por ejemplo, terminaron por, bueno, ya está. Nunca llegué a ver quién ganaba realmente. Podemos pensar entonces maneras de solucionar el Monopoly, como, no sé, atrasar el progreso de los jugadores que tengan más plata, o ayudar con subsidios o ciertas ventajas a los jugadores que pueden ir quedando atrás.
Eso es básicamente dinámicas en sí. Que formas de cambiar el juego para apoyar la dinámica, la estética y la mecánica. Podríamos decir que la dinámica es más una consecuencia que algo que nosotros ponemos en sí. Las mecánicas, una de las más importantes de las tres, que las tres son importantes, pero bueno, esta es la base, son las acciones, comportamientos y elementos de control que se le otorgan al jugador en el contexto de un juego. Son las herramientas que le damos al jugador para decir, che, toma, jugá con esto. Esto es lo que tenés. ¿Qué vas a hacer con esto? Le damos un entorno, porque junto con el contenido del juego, que son los niveles y los assets, soportan las dinámicas del juego. Y ese entorno es lo que crea la estética. Que la estética ya dijimos que son las emociones y la diversión, entre comillas, no tanto el entorno artístico. Por ejemplo, en un juego de cartas, la mecánica es bazas. Mezclar las cartas o apostar. Esas son las mecánicas en sí. De estas mecánicas puede surgir la dinámica donde los jugadores se mienten entre sí. Claramente estamos hablando del truco. En el paper no están hablando del truco, pero acá lo primero que pienso es el truco. O por ejemplo, un shooter tiene armas, tiene spawn points, tiene municiones, pero la dinámica de campear una zona o snipear, eh, no es una mecánica. Es una dinámica que surge en base a las mecánicas que le dimos al jugador. Tuning o afinación, afinado, e iteración. Cuando encontramos mecánicas y dinámicas que queremos cambiar, es muy importante iterar. ¿Qué significa iterar? De manera bruta, es toquetear el juego hasta que se sienta bien para el diseñador y los jugadores, y a la vez esté balanceado. En realidad, eso es un understatement porque un juego puede estar desbalanceado y sentirse bien igual, y viceversa. Puede estar balanceado y no sentirse correcto. Con nuestro nuevo vocabulario, el estético, nos podemos mantener dentro de los límites de los objetivos de diseño. O sea, nosotros nos ponemos un objetivo de diseño y a través de nombrarlo con estos objetivos o estos medios que nosotros tenemos ahora, podemos eh, saber bien cuáles son, a qué estamos apuntando en sí. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Monopoly. Podemos agregar mecánicas que ayudan a los jugadores detrás para mantenerlos, a los jugadores que están detrás para mantenerlos interesados en el juego. Pero si es muy complicado calcular los impuestos o calcular esta nueva manera de ayudarlos, estamos truncando su desarrollo en el juego. Estamos haciendo que ya pierdan el interés únicamente por intentar ayudarlos. Básicamente porque no entiendo un pomo y porque nosotros queríamos hacerlo justo el juego. No perdemos al jugador por intentar iterar desde un lado que no es el correcto. Siempre hay que diseñar pensando en nuestros jugadores y jugadoras. Si bien nosotros somos diseñadores y nos cuesta, nosotros tenemos la perspectiva de mirar mecánica, dinámica, estética y no al revés. Es muy interesante ponerse del lado cuando éramos o cuando somos jugadores, porque mucha gente juega el juego. Y bueno, más que nada, para ir cerrando, porque es una charla cortita, con un buen sistema de MDA podemos razonar dentro del recipiente, quien entienda la referencia mejor, sobre objetivos estéticos. Obtener sistemas dinámicos que soportan estos objetivos y después modificar el rango de mecánicas necesarias acordemente. Cambios leves en la mecánica pueden afectar a la estética y viceversa. La dinámica viene. El framework nos permite desglosar correctamente las experiencias para lograr el juego que queremos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que venimos diciendo hasta ahora. Si nosotros desglosamos bien nuestro juego en distintas partes, podemos ver dónde está fallando y gracias a este framework podemos separarlo en mecánica, dinámica y estética para ver qué es lo que tenemos que corregir en sí. Unas recomendaciones, porque es muy importante esto. El framework MDA fue una de las primeras aproximaciones, y yo creo que es una aproximación limitada, muy importante de saber,
por lo cual recomiendo que lean el paper original. No van a conseguir nada que no haya sido tratado en esta charla, pero está bueno que lo lean para ver cuál es el lenguaje correcto. Y hay algunos ejemplos más que yo no incluí por una cuestión de que son muy específicos. Pero más que eso, quería que casi lo incluyo en la charla, pero me parece que su autor original, que es Adrián Nobel, ya lo dio bastante bien. O sea, lo dio perfectamente. Eh, Core, Focus, Power es otro framework del cual pueden acoplarlo a mecánica, dinámica y estética para ser mejores diseñadores. Es muy interesante trabajar con distintos frameworks y mezclarlos entre sí o mirarlos, mirar el juego a través de los frameworks para darse cuenta de dónde está fallando todo. En este caso, Core, un ejemplo muy rapidito. Core es tu pepita de oro, como dice Rami Ismail. Es el centro del juego y a donde estás apuntando. No es una mecánica. No necesariamente es una mecánica. Es un centro. Quiero que el jugador se sienta asustado. Listo, eso es un core. Focus son todas las mecánicas, dinámicas y estéticas que apuntan a ese core. Y Power sería como llevarlo a otro nivel. Pero bueno, por eso les dejo la charla acá en la misma diapositiva, para que puedan ver por qué es tan interesante esta charla y por qué está bueno saber distintos frameworks. Actualmente, en mi día a día, mi trabajo de diseñador, utilizo una mezcla entre Core Focus Power y MDA. CFP MDA. Muchos acrónimos. Bueno, no vamos a ver la charla ahora. Eso es básicamente todo. Quería dejar un espacio grande para preguntas porque creo que el objetivo de esta charla era dejarles más preguntas que respuestas. Acá hay un pequeño contacto mío, pero nada, si tienen alguna pregunta estoy completamente aquí. Todavía no tenemos ningún. Recuerden que las preguntas es por el canal Charlas Mic Consultas a los participantes. Eh, Tenemos aplausos, eso sí. aplausos, aplausos si hay. Yo, por ejemplo, tal vez como pregunta también formulándola, me ha tocado hacer desarrollos más formales como para la universidad o cosas por el estilo, desarrollo de videojuegos, ¿viste? Sí, Y bueno, ¿viste cómo es la universidad cuando se enseñan cuando se enseña videojuegos? Que es un poco, o los temas están muy viejos, o por ejemplo, Framework MMA, no vimos ni por casualidad, ¿viste? No mm, se ven estos temas. Y a la hora de plantear un proyecto, bueno, como desarrollador, digo, bueno, qué sé yo, me gustan los juegos de administración de recursos, es lo que conozco, es lo que manejo, y voy por ahí, planteo el proyecto, y luego me planteo las mecánicas, planteo todo, hago el diagrama y luego a programar. claro, Y luego vienen los problemas y el testeo, porque me toca testearlo con jugadores y viene el feedback, que no es mucha información, no se entiende, muchas teclas para hacer diferentes cosas, y empieza el feedback y los retoques, o incluso uno de mis grandes debilidades es los tutoriales. eh, sí, sí, los tutoriales que son un juego aparte. Hay que pensar, se podría hacer una charla de 2 horas de esto, porque los tutoriales son básicamente una experiencia completamente aside, aparte, del juego en sí. Y es muy importante no diseñarlo al final, porque vos tenés que estar con la mente fresca, digamos, para poder hacer una buena implementación del tutorial. Eh, Ahí cuando vos haces alguno de estos diseños, ¿tenés alguna parte, digamos, gráfica o como para presentarle a alguien, tipo cómo hiciste este diseño, como para tener una versión más general de ver cómo es el diseño? ¿O Sí, es todo así?
No es tan teórico, por suerte. Eh, Se suele hablar con el cliente de esta manera, con Framework MDA, porque es fácil de entender al principio. Hay una manera muy copada de mostrar nada, cómo estás implementando una mecánica en sí, que es con Machinations. No sé si ubican Machinations. Saqué la Con- charla, la hago, ya está. no, no. Machinations es un sistema que usa redes de Petri y se usa mucho en juegos. Vamos a ver si tengo algún ejemplo acá. Básicamente son flechitas y circulitos que lo que hacen es... Bueno, acá tenemos un ejemplo muy lindo que es un plato de ravioles y mi panza. Entonces, cuando yo arranco el sistema, cuando llamo a mi panza, se come un raviol. Ese era un sistema que le hice a Martín Isla. A ver, tenemos acá un sistema de ataque, por ejemplo. Acá lo que hacemos de manera gráfica es mostrarle al cliente cuántas acciones tenemos, qué es lo que podemos hacer en un turno y qué es lo que pasa alrededor de todo el sistema. Por ejemplo, tenemos esta mecánica que es cambiar el sistema de ataque y yo lo toco y es gratis, entonces cuando lo hago vuelve a tener una acción. Y después, si yo ataco o uso un ítem, pasa y es turno del enemigo. Tiene una acción el enemigo. Cuando el enemigo ataca, vuelve a ser mi turno. En el medio de estas cosas, yo puedo desglosarlo y mostrarle al cliente qué es lo que está pasando en sí. Entonces, ponerle durante el ataque del enemigo, si bien, o sea, esto puede ser el sistema de un juego por turnos normal, o pueden pasar un montón de cosas en el medio. Nada, es interesante el sistema porque Machinations, porque te permite hacerlo de una manera mucho más visual. ¿Qué tiene que ver con MDA esto? Poco. Pero esto, implementado con CFP y MDA, nos da dando cada vez más herramientas en nuestro toolkit para poder diseñar y mostrarle al cliente una cosa interesante. No, casualmente estábamos comentando que está muy bueno y también muy gráfico, viste que esto de llevar tal vez entre programadores no hay problema entre ver 200 líneas de código, pero a la hora de vender un proyecto con un cliente, un publisher o lo que sea, si no es gráfico, no pasa el filtro. No, tal cual. Tal cual no le puedes mostrar el código porque se expanda. Y Claro. Machination lo que te permite es eso, es una manera simple que la aprendes en un par de semanas. No digo días porque posta me costó un huevo. Eh, claro, si sos programador, tenés una ventaja grande porque ya más o menos entendés cómo funciona la lógica. Pero siendo puramente diseñador, toma su trabajo. Está muy bueno el sistema. Hubo una oportunidad que me habían llamado de Image Campus para dar un cursito, una masterclass de Machinations. Nada, quedó pendiente. Quedó pendiente porque es una cosa que me gusta usar en el día a día y está bueno para enseñarlo acá en Argentina. Pasa que hay sistemas súper complejos, y hay sistemas que yo sinceramente no sé. O sea, me siento limitado para hacer porque con esto han prototipado el LOL, por ejemplo, con todo lo que eso implica. No sé si hay algún ejemplo acá. Testlet Distribution, por ejemplo. Bueno, acá le falta un trigger, pero básicamente lo que hace esto es hacer un sistema de probabilidades para ver qué gema te llevas. Y con esto mostrás sistemas. Está divertido. Si tienen una tarde libre, abran machinations.io y dedíquenle a toquetear, pues está muy interesante. Muy bueno, muy bueno.
Acá tenemos una pregunta de uno de los oyentes. Dice, ¿cómo interactúa el feedback del jugador con el MDA? Ya que si bien puede ser positivo como negativo, se tiene más en cuenta dependiendo de su cantidad o de su facilidad de solución, o depende puramente de los desarrolladores a qué darle importancia. Mira, el jugador es tu cliente en sí. El dicho ese de que el cliente siempre tiene la razón, acá no aplica y creo que no aplica en ningún lado en realidad. Eh, pero siempre tienen un punto. Porque si a un jugador normal, entre comillas, hay algo que le está haciendo ruido, hay mucha chance de que a otros jugadores también les haga ruido. Hay una separación que tenés que hacer que es tipo de jugador. Porque todos caemos en cierto arquetipo de jugador. Puede ser un jugador más social, puede ser un jugador más que busque el desafío. Dentro de este lenguaje estético podemos encuadrar a distintos jugadores. Ponele, yo soy más de los juegos multi, soy un jugador bastante social. Si yo te vengo y te digo, che, me gustaría jugar con amigos este juego, pensá que podrías implementar el multiplayer, pero nosotros como desarrolladores sabemos que eso es un dolor de cierta zona. Entonces, nada, no necesariamente tenemos que hacerle caso a lo que dice la persona, pero ver dónde está fallando nuestro juego o dónde podría llegar a estar fallando nuestro juego gracias al feedback que nos dieron como jugadores. Si viene un jugador y te dice, che, mira, la verdad me da por los huevos que no se pueda saltar en tu juego, nada, está bueno experimentar qué pasa si se puede saltar en el juego, pero no necesariamente tiene que ser obligatorio implementar ese cambio en base a un feedback positivo o negativo. Si un feedback es negativo, hay que hacer eso. Tomarlo con pinzas, ver dónde puede llegar a estar fallando y si realmente hay un error, corregirlo. Si el feedback es positivo y es recurrente, hay que amplificarlo. Porque si te digo, che, la verdad se siente re bien el salto en tu juego, está buenísimo saltar en tu juego, que es una mecánica básica, que por ejemplo en el Celeste, que se siente genial saltar, que es una cosa re abstracta pero es real. Tenemos que orientar al juego para que se pueda saltar en más momentos o que se pueda llegar a usar el salto para algo que nos agregue al juego. Entonces, si es positivo, se amplifica, si es negativo, se corrige. Todo tomándolo con pinzas. Estoy esperando el typing, qué tensión. Censura. Hola, hola. Creo que estamos de vuelta. Sí, lo que dije es que trabajando con equipo de desarrollo de juegos es una cosa, el estereotipo de trabajar con players, es que los jugadores son muy buenos para encontrar problemas, pero no necesariamente son buenos para encontrar soluciones. De hecho, son relativamente malos para encontrar soluciones a los problemas de diseño de juego. Sí, 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 a menos que tengan realmente un criterio, es muy difícil que te digan algo que te salve el juego. Pero nada, no hay que tratarlos de tarados por una cuestión de que ellos son tus clientes. Así que está bueno considerarlo. Y ahí es lo que dice todo humilde. Eh, sí, si tenés un juego que no tiene tanta personalidad por sí solo, con el feedback positivo vas logrando esa personalidad. Pero normalmente nosotros como diseñadores tenemos que darnos cuenta de eso antes. Y si bien estamos amplificando algo que le gustó al jugador, ya deberíamos tener una personalidad en el juego. Podemos hacer juegos genéricos y no es ningún pecado hacerlos. O sea, no sé. A mí me gustan los juegos de pinball y estoy programando un juego de pinball.
Y hay 1000 millones de juegos de pinball, pero tengo ganas de hacer uno yo. Y no pasa nada si es genérico, está bueno traer algo nuevo a la mesa, pero nadie te obliga. Eso es lo bueno de Indie Development. Copado, copado, se entendió todo. Imagino también esto lo extrapolas a juegos de mesa de la misma manera, ¿no? Sí, en juegos de mesa tenés un par de componentes más para tener en cuenta, literales Ah, y abstractos. Hay una cosa muy linda en juegos de mesa que se llama la metáfora, que es una suerte de dinámica. Creo que reemplaza la dinámica, porque lo que te hace es cómo estás referenciando una acción de la vida real o un deseo que tenés vos para el juego con tus acciones en la mecánica. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, muy tarado, sería, por ejemplo, un juego de cocina. Si das vuelta a la carne, das vuelta a la carta, digo, se cocina el otro lado de la carne. Entonces vas dando vuelta a cartas para cocinarlo de ambos lados. Eso es una cosa re boluda, pero re linda de los juegos de mesa, que te permite trabajar sobre la metáfora. Yo ahora estoy re metido en juegos de mesa porque, no sé, desde que me publicaron el jueguito estoy chocho. Eh, Sigo trabajando en diseño de videojuegos porque es lo que me da de comer. Y me encanta, también me fascina. Pero bueno, últimamente hace poco di un taller de juegos de mesa y salió re bien, así que estoy contento con eso y estoy muy metido en juegos de mesa. Eso también consultarte, ¿haces talleres? ¿Qué modalidad tenés? ¿O en Bahía hacen talleres de otros, además de videojuegos, de juegos de mesa o de otros, otros artefactos lúdicos? Sí, hicimos un taller de juegos de mesa y tenemos la radio. La radio es súper importante porque dentro de poco vamos a hacer un capítulo que es diseño de juegos de mesa. El taller de juegos de mesa salió tan bien que teníamos ganas de hacerlo online para abrirlo un poco. Fueron aproximadamente 30, 40 personas y lo mantuvimos a lo largo de un mes básicamente, así que creo que estuvo bien, estoy contento. Y sí, yo apenas lo estemos dando online, lo voy a publicar hasta en, no sé, la nueva provincia, que es el diario de acá. Sí, también te agradeceríamos si puedes dejar bueno, como hizo Martín, dejar los links de tus redes sociales, del podcast, Twitter, OnlyFans, lo que tengas. Dale, ahí les paso el OnlyFans. Sí, casualmente yo, desde los primeros juegos, bueno, juego de mesa, cuando sos chiquito jugás casi cualquier juego, pero seriamente, por ejemplo, jugaba Magic the Gathering y no es lo mismo el videojuego que el juego de cartas, completamente otra cosa. Sí, Incluso sí, sí. la experiencia de jugar las cartas es diferente. Acá tenemos otra pregunta de Javier que nos deja, pregunta, ¿en qué momento del desarrollo serviría mejor definir el MDA o hacer el GDD o una vez avanzado el diseño, al final cuando ya estemos todos los componentes implementados? Bien, es una muy buena pregunta. Yo creo muy firmemente que el mejor momento para hacer el framework MDA es antes de tocar cualquier cosa del juego. Hay un documento que me gusta mucho hacer, que es el High Concept. Es un documento súper simple, 2 páginas, se lo das al cliente y queda chocho. Donde ahí tenés que hacer tu análisis, tu primer análisis de MDA CFP. Una vez que lo haces en esa instancia, a vos te queda mucho más claro lo que hablábamos antes con todo humilde, la personalidad de tu juego. ¿Qué es lo que a vos, qué es lo que destaca tu juego? Si no lo destaca nada, no hay lo mismo, no hay ningún pecado, no hay ningún problema. Pero si vos lo estás intentando vender a un cliente o a un publisher y haces un high concept, está bueno aclararlo. Ya que estamos acá y están viendo mi pantalla, high concept, les voy a mostrar eh, mi documento de high concept. Este es el que uso para trabajar. Nada, básicamente ponen un one-liner, o sea, en una línea, el concepto del juego. Después un poquito más explayado.
3, 4 features principales, como si fuera a leer la parte de atrás de la caja. Un background, que es de dónde viene tu idea, de cuáles son las inspiraciones, qué es lo que te lleva a hacer esto. Audiencia y las tecnologías, súper importante ponerlo acá. ¿Dónde lo vas a sacar? ¿A quién se lo estás apuntando al juego? ¿Por qué? Estéticas, con este nuevo lenguaje que aprendimos, a hablar sobre el vocabulario estético. Entonces decimos, no sé, es un juego de sensación porque tarararara. Música y audio. Normalmente los diseñadores no entendemos mucho de esto, pero bueno, podemos dar una idea general o consultar con un músico. Y acá hacer un pequeño apartado de gameplay con uno o dos objetivos y aclarar qué es lo que vemos desde que arrancamos el juego hasta que repetimos un nivel. Un nivel o una sección del juego, lo que sea. Y acá la justificación es qué hace tu juego diferente de otros, básicamente. Les quería mostrar esto porque acá es el momento donde tienen que pensar en MDA. Cuando arman este documento o un cachito antes incluso. Ustedes arman más o menos eso y a medida que lo van completando dentro del framework. Si lo ven por el nombre, framework suena como frame, como marco. Y está bueno pensar como si estuvieran haciendo un rompecabezas. O sea, ustedes tienen el cuadradito y van completando ahí adentro. Y cuando ven un error, se pueden dar cuenta fácil de dónde está el error. Nada, el High Concept es mi documento favorito. Muchas gracias. ¿Podrías compartir el template, el archivo que estás usando en el chat? No, es mío. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. No pressure. Ahí se lo paso. Les va a servir porque es el que uso para trabajar. Así que. Genial. Sí, Javier está escribiendo otra pregunta. Entonces, Es- ¿sería parte del pitch o me confundo? Yo lo trataría como parte del pitch. O sea, hay documentos más específicos para pitching, pero el High Concept son 2 páginas y yo poniéndome en el lugar de un publisher es la paciencia que tendría para leer varios juegos. No sé si leería un documento más largo y si me podés explicar en 2 páginas cuál es tu juego, excelente. Mejor si es en una. Mejor si es en una. Pero bueno, una hoja así dada vuelta de Tuki Tuki es lo que me han leído a mí. O sea, he entregado documentos más largos y para mí me dicen sí, muy lindo. Y he entregado estos documentos de 2 páginas y la verdad he tenido buen feedback, he tenido charlas más amenas con publishers. Nada, por eso es interesante tener un High Concept a mano. Bueno, creo que no hay más dudas, no hay nadie escribiendo. Varian, a ver, ¿Alguien te está escribiendo algo? a ver si es un saludo o una pregunta. Ahí. Un Ah, saludo. no era una pregunta. Aplausos, muchos aplausos. Aplausos. En todo caso, much- acá les dejo mis redes y me mandan un mensajito, un mail, lo que ustedes quieran. Y yo contesto. Duermo Choro, 6 horas al muchísimas día, gracias, así que. fue súper interesante. Sí, Matías, muchísimas gracias desde acá, de la comunidad, desde La Rioja. Espero que no te hayamos choreado tanta información. Nada, no pasa nada. Ah, Hay eh, que compartir entre las comunidades. Es súper importante esto que se está generando, que es hacer la intertextualidad entre comunidades. Y Mm. ya vamos a llamar a algún diseñador o algún programador de allá de La Rioja para dar alguna charlita acá.